el día de ayer, lo que nos tocó pasar, Lucy no había almorzado bien, y entonces íbamos a trabajar, a apoyar a unas personas en un proyecto de una fiesta infantil. Y ella pidió una hamburguesa para comer mientras tanto, porque le iban a dar hamburguesas a los niños después. Y la gente, no. Me pareció tan tonto, ¿no? Bueno, nos fuimos a la calle a comer algo. Pero ese tipo de actitud, ese tipo de conductas, o cuando tú le dices algo a alguien y una persona lo toma a la broma y otra persona lo toma a la ofensa. La misma broma se la haces a alguien y uno reacciona bien y el otro reacciona mal. ¿Por qué? Esos son por filtros que hemos ido formando desde nuestra infancia. ¿Y qué pasa? Esos filtros están guardados en nuestro subconsciente. Inclusive en las relaciones conyugales, ¿no es cierto? Si el marido dice una cosa y de repente la mujer, no me grites, no me hables, y uno dice, pero ¿por qué reacciona de esa manera? Y uno descubre que hay filtros en la mente de esa mujer desde adolescente, desde niña, lo que fuese, que la hacen reaccionar así, que la frase del marido la hizo sentir de una manera y por eso ella reaccionó así o se puso a llorar. Y tú dices, pero ¿por qué reaccionas así? Porque hubieron filtros, hay filtros en tu subconsciente que te hacen ver la vida a través de esos filtros, ¿no? Y este fue un curso que yo llevé con Fernando Lai, el hermano del pastor Humberto Lai. Y él decía que necesitamos memorizar la palabra de Dios. Para que al momento de memorizarla, la palabra de Dios comienza a penetrar en tu subconsciente. Y una de las cosas que hace la palabra de Dios es limpiar. Limpiar culpas, sustituir miedos, desplazar rencores, ¿no? Entonces, por eso es que memorizamos la Escritura. Entonces hay que oír la palabra, hay que leer la palabra, hay que estudiar la palabra, hay que memorizar la palabra y por último, hay que meditar en la palabra. Dice el texto bíblico en Josué 1:8, a ver, alguien que lo busque. Josué 1:8. Para los que están viendo el internet, ¿ya lo vieron? En la primera parte. ¿Qué dice Josué 1:8? Dice, algo así como, no sé qué, 1:8. Ajá. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él día y noche para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Correcto. ¿Y la versión Reina Valera cómo dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es decir, nunca se apartará de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué harás? Meditarás en él. Salmo 1 también es un texto muy conocido. Salmo 1. Desde el 1 hasta el 6, creo. A ver, Irma. Salmo 1, Salmo 1, del 1 al 6 o al 7. Al bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahí está bien. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Miren esa figura, ¿no? Un árbol plantado junto a corrientes de aguas tiene agua permanente de donde alimentarse. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. ¿Todo por qué?
por meditar en la palabra y de día y de noche. ¿Qué es meditar en la palabra? Es que leer primero y después pensar todo el día, Ajá. darle vueltas. Uh-huh. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué sería meditar en la palabra? Reflexionar en la palabra. Sacar tus propias conclusiones. Ajá. ¿Qué cosa se Una encuentra en la aplicación palabra? para tu vida, ¿no? Sí. Buscar aplicaciones para tu vida. Básicamente, tomándolo como una figura en el reino animal, sería lo que hace la vaca, ¿no? Rumiar. Rumiar. Ajá. Es decir, agarras y lo masticas, lo guardas, después lo sacas, lo vuelves a masticar, lo sacas. Entonces, por ejemplo, esto es interesante. Cuando hacemos un estudio bíblico, de un texto, de un pasaje, de unos 6, 7, 8 versículos bíblicos, podemos sacar un estudio bíblico que dura 1 hora. Pero la gente no sabe lo que significa eso. O sea, no sabe el trabajo que significa, que muchas veces son 4, 5, 6 horas de trabajo, solamente preparar un estudio que dura 1 hora y conseguir los materiales. La gente piensa que no todos los pastores venimos, nos sentamos y abrimos así la Biblia y ¡guau! Y brota, y fluye, ¿no? Y fluye. Y la verdad es que para que ustedes reciban estos materiales uno tiene que investigar, estudiar, pensar, y con años de escuchando predicas uno va sacando más información. Pero la mejor manera de preparar un estudio es meditando en el texto. ¿Qué quiere decir eso? Para la próxima semana nosotros hemos estado estudiando, esta semana terminamos con la boda de Canaán. La próxima semana nos toca cuando Jesús entra al templo. Esto es en 7 días todavía. Pero ya el día de hoy yo estoy dándole vueltas al tema. Mañana ya empiezo con el tema, a trabajar con el tema. Y entonces, ¿qué hago? Leo, tomo algunos apuntes y lo dejo. Y todo el día estoy meditando en la palabra. Igual saliendo nuevas ideas, nuevos conceptos, y voy apuntando. Y por fin, llegando el día miércoles o el día jueves, recién me siento y toda esa información la plasmo ya en un documento, ¿no es cierto? Meditar en la palabra. Algunas veces nosotros tenemos que trabajar, salimos a trabajar, vamos a estudiar alemán, vamos a hacer cursos, tenemos que hacer cosas. Entonces, ¿qué hago? Tengo mi lectura bíblica al día. Tengo una lectura bíblica y de ello escojo una porción, un texto, un pasaje. Y ese texto lo voy reflexionando y lo voy meditando. ¿Ok? Esto un poco como introducción para ver lo que estamos haciendo en los estudios los miércoles. Y ahora sí nos vamos a Juan, al Evangelio de Juan, y vamos a continuar con el estudio que dejamos la semana pasada sobre el Evangelio de Juan. En el capítulo 2, en el capítulo 2 estamos analizando las bodas de Caná. ¿Ok? Para hacer un repaso, llegamos a la conclusión, ¿era una boda simple o una boda lujosa? ¿Qué lugar ocupaba María? Un lugar Era una anfitriona, Organizadora. Tenía un rol de autoridad, ¿no? tenía un rol de autoridad, era organizadora, porque los siervos fueron a buscarla a ella cuando se acaba el vino, ¿no? Ella da órdenes, hagan todo lo que mi hijo mande. Punto, ¿no? Y luego nos concentramos en la segunda parte. ¿Qué hacía Jesús ahí? ¿Qué hacía Jesús y sus discípulos en una boda mundana, vamos a decir así? Estaban invitados, ¿no? Pero no rechazaron la asistencia, no dejaron de ir. Podían haberlo hecho si eran muy espirituales. Ellos no querían contaminarse con el mundo, entonces ¿para qué vamos a ir a una fiesta donde hay vino? Recordamos que el vino era la bebida más saludable, porque por el alcohol mataba las bacterias. El agua muchas veces era contaminante. Entonces mucha gente tomaba el agua y terminaba con problemas de estómago.
y entonces la gente prefería tomar vino, que era una bebida más saludable. No lo hacían por alcohólicos, sino por salubridad. La cosa es que Jesús está en esa fiesta, en esa reunión, y tuvo un encuentro con su madre, y ya de eso lo hablamos. Y la pregunta que hicimos es, ¿qué hacía Jesús? Dijimos también que muchas veces los cristianos vivimos en una burbuja santa, donde solo asisten creyentes, hermanos, y donde buscamos probablemente con mucha sinceridad separarnos del mundo para no ser contaminados por él. Y era bueno, dijimos, es bueno vivir en una burbuja santa. No. Dijimos que no. Primero, porque lo que creamos son hermanos débiles, temerosos, No tiene resistencia. que no tienen resistencia, que no son capaces de enfrentarse al mundo, ¿no? Y cuando les toca hacerlo, no tienen ni las herramientas ni la fe para mantenerse firmes en el Señor, ¿no? Segundo, la gente nos ve como gente rara, cucufata, intocables. Y en lugar de ir ganando almas para Cristo, vamos creando barreras. Lo que estaba contando Chantal, que pasó en su clase de alemán, esa actitud de esa señora que aparentemente quiere representar mucha espiritualidad, pero con sus gritos y su comportamiento, ella cree que está dando testimonio de santidad ante ese mundo pagano, y con sus gritos de aleluya y no sé qué más. Y lo que está haciendo es creando repulsión de los demás. O sea, los demás te ven y sienten un acto repulsivo hacia ese tipo de conducta. No eres luz, no eres luz, eres barro, porque estás embarrando el nombre del Señor. Y dijimos que ¿acaso no es peligroso estar cerca de gente no cristiana que puede ser una piedra de tropiezo en tu fe o llevarte por el mal camino? Claro, Sí. la misma Biblia dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero lo que dice el texto bíblico es que se conviertan ellos a ti, tú no le conviertas a ellos, ¿no es cierto? Que realmente seas tú un punto de inflexión. Y vamos a analizar ahorita un pasaje en forma gramatical que nos da mucha luz sobre este concepto. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículos 15 y 16. Filipenses capítulo 2, versículos 15 al 16. ¿Lo tienen? ¿A quién le toca leer? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Muy bien, lo que empieza este texto diciendo es que debemos ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Y cuando Jesucristo oró por sus discípulos, ¿qué dijo? Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal, ¿no? Es decir, este texto está clarísimo. Dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros somos irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha. Tres características: irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, ¿no? Pero ¿dónde? En medio de una generación maligna y perversa. ¿No sé? ¿De acuerdo? Entonces, tres cosas: irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, y en medio de una generación maligna y perversa. Entonces, ¿qué nos está pidiendo? Que seamos irreprensibles. ¿Qué es la palabra irreprensible? ¿Qué entienden ustedes por la palabra irreprensible? ¿No pueden ser juzgados?
que no pueden ser juzgados ya Reprendidos. irreprensibles, que no los pueden reprender. No hay ningún reproche que se pueda hacer con No se le puede hacer ningún reproche. ¿Qué más? señalar una falta. No se le puede señalar una falta, pero la pregunta es, ¿existe un hombre así? No, sería perfecto. ¿No es cierto? Pero es lo que uno tiene que esforzarse por ser, pues, ¿no? Digamos el objetivo. Claro. ¿Ya? Quiero que leamos juntos un texto bíblico en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 12 y 13. Vuelve a repetir. Primera de Tesalonicenses 3, versículos 12 al 13. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Muy bien. Si ustedes leen el versículo 13, dice, ¿para qué? Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Para que seamos personas con un corazón irreprensible delante de Dios. Pero para. ¿Qué significa para? Que el versículo anterior me está dando la causa. ¿Y cuál es la causa? Que el Señor nos haga crecer y abundar en amor. Exactamente. Que el Señor nos haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. ¿Para qué? Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. Entonces la razón que nos hace irreprensibles no es la perfección, sino es el amor. El amor nos hace irreprensibles. Ahora, aquí hay dos palabras que a mí me llaman la atención: amor y santidad. Porque estos dos conceptos, amor y santidad, me llevan a ser irreprensible. En primer lugar, dijimos que la santidad, ¿qué cosa es? ¿Cuál es el camino de la santidad? Lo hemos dicho en la iglesia varias veces. El camino de santidad no es otra cosa que... para Dios, ¿no? Sí, pero tuvimos una... Servirlo. Es ta. El camino de santidad. Eso. Eso, pues el uno del otro. Yo lo tenía en algún post-it, pero... El camino de santidad es adorar a Dios, honrar a Dios, servir a Dios. El camino de santidad es así de simple: adorar a Dios, honrar a Dios, servir a Dios. Entonces, persiguiendo la santidad, soy irreprensible. Estoy buscando la perfección, el ser irreprensible. ¿Cómo lo hago? Persiguiendo la santidad. Entonces, en primer punto, hay que perseguir la santidad para ser irreprensible. En segundo lugar, hay que perseguir el amor, porque el amor te hace irreprensible ante los ojos de aquellos que te aman, por el amor que les diste. En Proverbios 10:12 dice, Proverbios 10:12, Un segundo. Proverbios 10:12 dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el amor? Cubre tus faltas. ¿Cómo es esto? Entonces, ser irreprensible significa que puedo tener faltas, claro. El amor, cuando tú siembras amor, cuando te ganas el amor de la gente, tus faltas dejan de ser importantes. La gente que te ama cubre tus faltas. Es lo que hacemos nosotros con nuestros hijos en comparación a los hijos de los vecinos, ¿no? A nuestros hijos les permitimos ciertas cosas. Son nuestros hijos. Pero
les permitimos, ¿no? Siempre le cuento la misma historia de mi suegra viendo a mis hijos correr y amenazando las lámparas de la casa. Y entonces yo diciéndole a mi suegra, o sea, párenlos, deténganlos, o sea, le van a romper las lámparas. Y mi suegra, déjalos, son chiquitos, son mis nietos, no importa, después se compra, ¿no? Y atrás de ellos venían sus amiguitos jugando. Y a los amiguitos, estos chicos malcriados, ¿no? Porque eran del vecino, pues, ¿no? Entonces, y lo mismo pasa en las familias, o lo mismo pasa en nuestros hogares, ¿no? Alguien ha dicho que cuando en el hogar el cónyuge ve demasiadas faltas, ya es un indicio de que el amor se está acabando. Porque lo único que te enfocas es en los errores, son en las faltas, ¿no? Pero el amor cubre multitud de errores, el amor cubre las faltas. Entonces, ¿qué te hace irreprensible? Perseguir la santidad, perseguir el amor, ¿no? En primer lugar, pero dijo también el texto de Filipenses capítulo 2, hay que ser irreprensibles y también debemos ser sencillos. Sencillos, hijos de Dios en marcha. Sencillos. Esta palabra sencillos que aparece ahí es akeraios, A-K-E-R-A-I-O-S. Akeraios. ¿Eso es griego o griego? Sí. Griego. Y esta palabra que se traduce como sencillos también se puede traducir como puros, inocentes. Puros o inocentes, ¿no? Y entonces, ¿a quién le toca? Mateo 10, 16. Mateo 10, 16. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Sencillos como palomas. Entonces las palomas son un ejemplo de sencillez. La paloma no está muy preocupada por las vecinas, no está muy preocupada por, ¿no? Ellas van a la suya y comen lo que encuentran. Son gente sencilla. Hay otro texto más que nos habla de la sencillez. Está en Romanos 16, 19. Romanos 16, 19. ¿A quién le toca? La obediencia de ustedes ha llegado a ser bien conocida por todos, lo que me llena de alegría por ustedes, pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Aquí la palabra se traduce como ingenuos. Es decir, estamos hablando de gente que no tiene malicia. Cuando tú estás para ir a una reunión y ya tienes un poco de malicia, no te estás comportando con la sencillez, ni la inocencia, ni la pureza, ¿no? Yo voy a ir a esa reunión, hay un montón de gente que no es cristiana, pero si tú en el fondo ya estás teniendo algo de malicia, ¿no? De repente vas a hacer algo incorrecto, de repente te vas a ligar con una persona en la reunión, te vas a ir para aquí, va a pasar cosas. Si ya estás pensando con malicia, no debes ir a esa reunión, porque tú estás ya yendo con un principio de maldad en el corazón, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en primer lugar, dice que hay que ser irreprensibles. ¿Cómo somos irreprensibles? Persiguiendo el camino de santidad y persiguiendo el camino del amor. Hacerte querido. De ahí la palabra, recuerden las características del obispo. Tiene que ser amable, significa epikeia, significa que se hace amar, amable, como querible, ¿no? Querible, ¿no? ¿Por qué? Porque su comportamiento es tal que se hace amar por la gente,
Una persona que se hace amar. Y en segundo lugar, hay que ser sencillos, ¿no? Es decir, tener un corazón realmente puro, inocente, no con malicia, no con maldad, planificando maldades. Y en tercer lugar, hijos de Dios sin mancha. Hijos de Dios sin mancha. Acá hay dos conceptos. En este pasaje no aparece la palabra huios. Cuando estudiamos que Jesús era el Hijo de Dios, dijimos que Jesucristo era el huios de Dios, que significa que lleva la naturaleza divina. Aquí no aparece esa palabra. Aquí aparece la palabra teknon, que significa niños. No hijos, sino niños. Entonces una traducción más exacta sería niños de Dios con ropas limpias, sin mancha. Muy lindo. ¿No? Niños de Dios. Y naturalmente ahí hay estos dos conceptos. El niño, la confianza que tiene un niño. Varias veces Jesucristo habla de los niños, ¿no? Dejen que los niños vengan a mí porque de los tales es el reino de los cielos, ¿no? Ese niño que cree, ese niño que confía, ese niño que tiene una mente absolutamente pura, ¿no? Justamente escuchábamos con Lucy el día de ayer un video de un profesor de niños, que las respuestas de los niños eran absolutamente inocentes, ¿no? Bueno, hay varios ejemplos de él preguntándole a los niños dónde estoy, señalando en medio de un basurero y una mesa en medio de, y los niños no entendiendo qué es lo que estaba preguntando, él preguntaba, ¿dónde estoy? Sobre el piso. Claro que está sobre el piso, ¿no? ¿Dónde estoy? En el salón de clases. O sea, y son cosas que son absolutamente naturales, ¿no? El niño es una persona inocente. Y entonces la Biblia nos dice que debemos ser niños de Dios. Dice, hay un texto más fuerte todavía, ¿no? Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Ustedes creen que Jesucristo dijo ese versículo por gusto? Nada, es por gusto en la Biblia. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, cuando tienes a una persona ahí y tú ves que en él no hay esa inocencia, no hay esa bondad de los niños, a la maldad del adulto, la mañosería del viejo, ¿no? No tienes a un niño delante. Y la otra cosa que dice, niños de Dios, pero sin mancha. Y recuerden que esto lo analizamos cuando estudiamos el Apocalipsis, ¿no? Que dijimos que Jesucristo compró para nosotros vestiduras blancas a precio de sangre. Y la expresión sin mancha indica sin embarrarse. Cuando pecamos lo que estamos haciendo es embarrarnos, ¿no? Que comes con las manos y te estás embarrando. Eso es lo que estamos haciendo cuando estamos pecando sobre esas vestiduras blancas que Él nos compró. Muy bien, entonces, volvemos a Colosenses, que nos dice, Filipenses, capítulo 2, dice que debemos ser irreprensibles, sencillos, niños de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Me encantó cuando fui en el griego, la palabra maligna es torcida y la palabra perversa, depravada. Entonces lo que está diciendo acá es que vivimos nosotros en medio de una generación torcida y perversa, depravada. ¿Filipenses dónde está? 2.15. Sí, 2.15. Filipenses 2.15. Entonces, entiende la figura. Nosotros vivimos un tipo de vida, pero estamos inmersos en una generación, en una sociedad, en un mundo torcido y depravado. Y entonces ahí viene la clave.
en medio de la cual, ¿qué pasa? En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La palabra resplandecer es brillar. Y los luminares que se menciona acá son las estrellas, el sol, la luna, los astros. Entonces, brillamos en medio de una sociedad torcida y depravada. Nosotros brillamos como astros en el cielo. Hay 3 versículos bíblicos que me encantan en cuanto a esto. Daniel 12:3. 12:3. Daniel 12:3. ¿A quién le toca? 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Entendieron? A ver, para que lo vuelvan a encontrar. ¿Ya lo encontraron todo? Léelo otra vez, Rosita. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Interesante. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Pienso en toda esta gente que en mi vida me han enseñado la palabra. Son estrellas a perpetua eternidad. ¿Se han puesto a pensar en esto? Piensa en todas aquellas personas que te han enseñado la palabra, ¿no? Todos esos pastores que he escuchado, predicadores que he escuchado, son estrellas a perpetua eternidad, porque han iluminado en esta tierra, en este mundo, durante los 80 años que les tocó vivir, o 60, 50, 40 o 30, lo que fuese. Lo que hicieron fue gastar su tiempo para iluminar las almas, preparándolas para la eternidad. Imagínate cuando llegues allá y te encuentres con esta gente, ¿no? Ellos dedicaron sus vidas para iluminar tu camino hacia la eternidad. Y de repente te mueres y entras ante el trono de Dios. Y cuando te preguntan, tú dices, sí, recuerdo aquel hombre que me llevó a los pies del Señor, recuerdo a aquella persona que me guió en sus caminos, ¿no? Interesante, me encanta el texto, ¿no? Los que enseñan la justicia a la multitud son como las estrellas a perpetua eternidad. Isaías 62. Isaías 62. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y Juan 1:5 dice, Juan 1:5, La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. perfecto. La luz en las tinieblas resplandece. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está llamando a hacer? ¿Qué es lo que Jesucristo estaba haciendo en la boda de Caná? Luz. Él estaba resplandeciendo en medio de una generación torcida y depravada.
en medio de una generación maligna y perversa. Él estaba iluminando, brillando. Por eso alguien ha dicho que ahí donde Dios te ha puesto, brilla. No seas mediocre. Hay una cosa que es horrorosa, ¿no? Es ese concepto de la mediocridad, a veces tan típica de nosotros los latinos, ¿no? El otro día escuchaba yo ese pensamiento, la diferencia entre el pensamiento japonés y el pensamiento latino, que nosotros lo llevamos como parte de la cultura y tenemos que luchar contra eso. El japonés dice, si nadie lo ha hecho, yo lo voy a intentar. ¿No es cierto? El ángel de ese pensamiento, si nadie lo ha hecho, yo lo voy a intentar. Y si otros lo hacen, yo también puedo hacerlo, ¿no? El pensamiento latino es, si nadie lo ha hecho, ¿por qué lo voy a hacer yo? Porque lo hagan otros para copiarme. Y si otros lo hacen, que lo hagan ellos. Esa es la mentalidad latina que nos limita en nuestro desarrollo. Pero ahí la Biblia dice que ahí donde Dios te ha puesto, brilla. O sea, ¿vamos a estar en el mundo? Sí. ¿Vamos a mezclarnos con el mundo? No. ¿Vamos a ser iguales al mundo? No. Ahí donde Dios te ha puesto, brilla. ¿No es cierto? Ahora, no brilles con cucufatería ni religiosidad que crea más barreras que otra cosa. Crea vínculos de amor, de respeto, para ser una persona irreprensible en medio de una generación maligna y perversa. Así que donde estás, en tu trabajo, brilla. En tus estudios, brilla. En tu familia, brilla. En la iglesia, brilla. En la calle, brilla, porque ese es el plan de Dios. Para terminar este concepto, y por eso es que Jesús estaba en la boda de Caná, participando del mundo, pero brillando al mismo tiempo. Y su milagro va a ser eso. Su milagro es que él empieza a brillar en esa generación perversa y maligna. Y el punto es este, ¿no? Acá hay un consejo que es también absolutamente bíblico, ¿no? La palabra dice que somos debemos ser hijos de Dios sin mancha, irreprensibles, sencillos, en medio de esta generación maligna y perversa, que nos toca hacer brillar, pero si hay peligro, la Biblia también enseña, aléjate, huid, ¿no es cierto? Huid. Si es una reunión donde el pecado está a flor de piel, donde todo el pecado está florando en medio de toda esa gente, y entonces te das cuenta que ya no es un ambiente ni sano ni bueno, huye. No te metas en una burbuja de santidad, pero huye. Nosotros los que venimos de Latinoamérica lo conocemos esto, ¿no? Es decir, sales a la calle, vas a comer a un restaurante, vas a pasear y todo, pero hay zonas que no vas a visitar. No te vas a Mendocita, no te vas a los Barracones, no te vas por la Victoria. La calle de las pizzas. Dicen que la calle de las pizzas es peligrosa. Pero no tienes que ir tan lejos como No, ya no está mal. No, Han quitado todo. Yo ¿Te si me recuerdas? paso por ahí no pasa pasa nada. de día. Pero No, ¿sabes qué cosa? En la no noche. pasa a las 2 de la la- mañana. ¿Sí? No, 2 de la mañana nunca. En la noche Ahí parece están que las- está. Bueno, ahí No, mataron A nuestro amigo, ahí lo mataron. unas peperas, lo agarraron, la pepearon y lo mataron. Pero eso, Debía se ser. droga. eso hace años. Años. Sí, claro. sí. Bueno, Sí, pero mal. entendemos cuál es el equilibrio, ¿no? O sea, entendemos que yo no vivo en una burbuja, no. Yo vivo en una situación, en un mundo. Yo sé que este mundo es maligno, perverso, torcido, depravado, lo sé. Pero yo en medio de ellos ilumino. O sea, mi objetivo es brillar, ¿no? Brillar, no embarrar el evangelio, sino brillar. Pero también sé cuando hay peligro. Y cuando hay peligro, uso el criterio de me alejo de la maldad cuando esta maldad es peligrosa para mí. O sea, yo no me voy a meter al internet, ¿no?, a coquetear con chicas, ni contactarme con gente que esté buscando pareja, ¿no? Y cuando me encuentra Lucy haciendo eso, y entonces yo le digo, no,
Lucy, por Dios, estoy ahí para evangelizar. No, Está haciendo el testimonio. Algunas, Eso. algunas cuantas Trabajo ovejas. con tal. Eso nos pasó en Basel, ¿no? Hace unos años atrás, ¿no? La gente salió en la noche para evangelizar y entonces a alguien se le ocurrió ir a un nightclub donde estaba lleno de latinos. Entonces no entraron al nightclub, se quedaron en la puerta y a todos los que entraban y salían les entregaban folletos evangelísticos. En la iglesia habían 2 señoras con la falda al tobillo, sin pintarse, el pelo siempre arreglado, ¿no? Y todo lo demás. Y qué sorpresa es que de repente está esta gente evangelizando, repartiendo folletos y salen las 2 hermanas del nightclub con unas minifaldas y unos vestidos, ¿no? Y cuando se vieron descubiertas, porque eran las súper espirituales ellas, ¿no? Y cuando se vieron descubiertas, eso es lo que respondieron, ¿no? Venimos para evangelizar. Y eso no se lo cree nadie, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ahora, entendemos entonces el concepto, por qué Jesús estaba en las bodas de Caná, ¿no es cierto? Porque Él va a empezar a brillar con este milagro que va a hacer. Ahora sí, entramos a Juan capítulo 2. Después de esta Ahora sí introducción, entramos. después de esta introducción, ay, Carmelio. ¿Qué? Bueno, ya y... Ya. Vamos a leer el versículo 6 en adelante. En Juan Juan 2, 6. Juan 2. Ya lo hicimos. No le copio. Dice: y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Eran las tinajas a la entrada de las casas de donde se sacaba el agua para limpiar los pies de los caminantes. Ahora, no es agua sucia, ¿eh? No es que la gente llegaba y metía el pie en la tinaja, ¿no? Y que Jesús va a utilizar esa agua para convertirla en vino. No, él dijo, llenad estas tinajas de agua, estaban vacías. Porque cuando la gente llegaba, o sea, ¿cuál es la costumbre? Sacaban Esta es una ya costumbre los de hospitalidad. Es decir, como la gente caminaba por sandalias, no había zapatos cubiertos, no había Nikes, no había nada, la gente tenía sandalias, que eran un pedazo de cuero abajo, y con esto diferentes formas de amarrarse la sandalia, para proteger la planta del pie. Cuando la gente llegaba a las casas era de cortesía. Era de cortesía en que tú entrabas a la casa y ponían un ciervo, porque era el trabajo más vil, el lavarte los pies. Para ellos era el trabajo más vil, porque tenías que limpiar los pies asquerosos a todos esos pechudientos que están ahí. Entonces, nadie quería hacer eso, ¿no? Nadie quería hacer eso. Echaba la jarra. Entonces, la primera cosa es que si tú tenías dinero, tenías un siervo que hacía ese trabajo, lavar los pies. Era un acto de cortesía, de amabilidad. Cuando tú llegabas a las casas, entonces te brindaban eso: lávate los pies, ¿no? Que están llenos de tierra, lávate los pies. Y también otra cosa que te brindaban era una palangana de agua para que te laves las manos, ¿no? O la cara para sacarte el polvo de la tierra y con una toalla limpiarse. ¿Ah? Pasar por el camino. El polvo del camino. El polvo, muy bien. Ahora, noten ustedes, ¿te acuerdan? Hay un texto bíblico donde hay una mujer que es una prostituta que entra a donde Jesús está comiendo y A lavarle los pies. a lavarle los pies con su con un pelo. caso con perfume, ¿no? Otro con un poco de lágrimas y secar los pies con su pelo. ¿Qué significa eso? Ese fariseo fue un malcriado, porque entra Jesús a su casa y él no le ofreció lavarse los pies. O sea, no puso a ninguno de sus sirvientes a lavar los pies. Eso está diciendo que para ese fariseo Jesús no era nadie, Jesús era cualquier cosa. No tuvo ni la delicadeza ni la cortesía de lavarle los pies. Y entonces entra esta mujer que ama al Señor y lo ve con los pies sucios y dice, nadie ha tenido la cortesía. Entonces ella viene y rompe ese frasco de alabastro que probablemente lo había ganado
con su trabajo de prostituta. Y entonces rompe y le lava los pies no con agua, sino con perfume. Y como no tenía una toalla, lo seca con su pelo. ¡Qué maravilla! Es una escena preciosa. Es una escena preciosa para esta mujer. Y es una vergüenza para el fariseo. Esta era la situación. La gente llegaba y por cortesía, entonces te permitían lavarte los pies. O un siervo lo hacía, uno, o lo hacía el dueño de casa cuando la visita era demasiado importante. Entonces, si venía la visita, entonces él se postraba. Pero quien básicamente hacía la acción era un siervo. Entonces, era una actitud humillante. Nadie quería ese trabajo. Según los historiadores, el último de los siervos, el más inútil, el más torpe, el más vil, el que nadie quería, ese siervo, a él le correspondía la chamba, el trabajo de lavar los pies. Y ahora entienden ustedes por qué Pedro le dice al Señor: jamás me vas a lavar los pies tú. Cuando Jesús quiere lavar los pies, entonces él dice: no, a mí no. ¿Por qué? Porque Jesús estaba humillando, pero hasta abajo, ¿no? Hasta abajo, ¿no? Y entonces, pero no, a mí no, jamás voy a permitir que tú, que eres mi maestro, me lave los pies. O sea, tú estás loco, ¿no? O sea, yo jamás voy a permitir eso. Es por dignidad, porque yo te respeto, porque yo te amo, ¿no? Etcétera. Entonces, Jesús ahí cuando le dice: no. Si no lo hago ahora, no tienes parte conmigo en el reino. Y entonces ya el Pedro siempre extremista: ya, entonces váyame todo. No, tampoco. No te pases, no te pases, le dice el Señor, ¿no? ¿Ok? Esto es exagerado ya. Muy bien. Entonces, lo interesante está entonces en que había esas tinajas a la puerta, ¿no? Y para los invitados. Cuando Jesús en el versículo 7 dice, Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Repito, no era el agua usada, es que las tinajas estaban ahí, de ahí sacaban agua, lavaban los pies y esa agua se perdía, ¿no? Pero ya tanta gente que había llegado a la fiesta, a las bodas, esas tinajas están medio vacías. Entonces Jesús pide que las vuelvan a llenar. Interesante es que dos cosas. Primera, no se muestra ningún tipo de acto o ritual o ningún tipo de oración especial o ninguna orden. Yo reclamo y declaro, ¿no? Delante de todo el mundo, Esta agua se convierte en vino, llamando la atención de todos para que los milagros sean vistos, ¿no? O sea, No tengo el poder. miren todos, acá estoy, no tengo el poder para hacer eso. No hay nada. La única orden que hace es, ¿saben qué? Llénenlas. De frente. Solamente llénenlas. Esa orden, o sea, Él no da una orden para el milagro, simplemente pide que llenen las tinajas. Y ya en el momento en que ellos estaban llenando las tinajas, el milagro estaba ocurriendo. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, al jefe de los mozos. Yo me imagino que habrán pensado sus siervos. Los siervos no tenían permiso para tomar. Y no creo que ninguno se haya atrevido a sacar una jarra de donde sale el agua para lavar los pies y se haya puesto a probar. Oye, a ver, prueba. Échate un poquito a ver qué pasó, ¿no? Estos siervos han obedecido nada más. Saca el agua y llévasela al maestresala. En el camino deben haber pensado: Jesús, que estamos dándole agua. O sea, que van a pensar, ¿no? En el versículo 9: cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el vino para hasta ahora. Los únicos, ni el novio,
ni el maestresala tuvieron idea del milagro. Esto es lo que se llaman los milagros anónimos. Solo los sirvientes, pues, ¿no? O sea, que Los se quedaron sirvientes. atónitos. María y los discípulos. ¿No? Inclusive el mismo esposo debe haberse quedado asombrado. No dice el relato si preguntó. No, el esposo habrá dicho de que viene este milagro. Claro, ¿de quién ha traído eso? El ¿De suegro, dónde ha con salido? todo, billete. Y esto es interesante porque yo no soy muy alegórico. A mí no me gusta agarrar textos bíblicos y interpretarlos de forma alegórica porque pienso que hay demasiado riesgo y demasiado peligro. ¿Qué cosa es una interpretación alegórica? Cuando tú utilizas la Biblia como figuras. Les doy un ejemplo. Moisés estaba con el pueblo en el desierto y el pueblo tuvo sed. Y entonces había una roca ahí. Y entonces Moisés agarró, golpeó la roca y de la roca salió agua para la gente. ¿Qué es una interpretación alegórica? Que cuando tú dices, la piedra representa el corazón de los hombres. Y cuando tú golpeas el corazón de los hombres con la palabra de Dios, entonces de su interior corren ríos de agua viva. Y eso es muchas veces generalmente son iglesias que tienen algún corte más pentecostal, digamos, que les encanta utilizar este tipo de figuras, de este tipo de imágenes, ¿no? Pero cuando usas eso corres riesgos. En algunos casos es correcto, porque la Biblia respalda una interpretación así. Pero en otros casos es muy riesgoso, porque yo puedo decir que esa roca es otra cosa, ¿no? Esa roca de ahí es el carácter de mi marido. Y tengo que golpearlo, pues, para que... Literalmente. Para que se ablande. Entonces lo golpeo y vas a ver cómo va a brotar en su corazón las aguas pacíficas del Señor, ¿no? O sea, yo puedo interpretarlo como me da la gana. Entonces yo no soy mucho de utilizar alegorías, yo prefiero la interpretación literal. Pero en esto de las bodas de Canaán, hay algo que a mí me gusta. Esta figura de cómo cuando Dios interviene, convierte agua de pies en vino de primera calidad. Sí. Agua de pies. Agua de No sé, pies. no es agua de pies porque no había ningún pie. Pero era agua para los pies, esa era su definición. Agua de pies. Era El agua. agua que se usaba para lavar pies. Ya, que es específico. El agua utilizada para lavar los pies que sacaron del agua río. para las plantas. Pero el Para agua las plantas. estaba media contaminada, ¿no? Porque preferían tomar vino que agua. Correcto, O esa agua estaba era un contaminada. agua que no era muy Tan pura. salubre, ¿no? Era Pero cuando Jesús toca eso, o sea, cuando Jesús interviene, que convierte esa agua para pies, la convierte en vino de primera calidad. Pues igual se le iba a convertir más que hubiera sido agua de cualquier tipo. ¿No? Ahora, ¿por qué la convierte en un vino de tanta calidad? Porque él Para siempre que hace se las la- cosas bien. Él hace las Para que cosas se dieran perfectas. cuenta también, ¿no? Si va de peor calidad. Es muy simple. Si tú eres buena cocinera, no importa lo que cocines, lo haces bien. Aunque sea arroz con huevo frito. Así es, aunque sea arroz con huevo frito. Saben que ganó el peruano, ¿no? En Chile. No, ese es una... ¿Cómo? ¿No? No, ¿No es un no fake? está confirmado. ¿De qué? Dicen que Es un un concurso fake. de comida en Chile llegó un peruano y preparó arroz con huevo frito y ganó. No, eso ¿qué va a ser? es una Así Exageración para decir que la cocina chilena es... Bueno, No hay que atacar, no hay que Ahora, atacar. pobres pero chilenos me están entienden a en lo que problemas. voy. Claro. Es como, por ejemplo, si tú eres una persona obsesiva de la limpieza, Ay, sí. ¿no es cierto? O tú eres una persona detallista para las cosas. Y entonces te ponen a hacer una obra manual, ¿no? Sea la que fuese, brota tu característica. ¿no? vena artística. Y tu característica es, vamos a pintar un cuadro, sí. Pero espérate, todavía no está terminado. No, ya terminó. No está terminado. ¿Por qué? Porque brota tu característica. Entonces, eso tiene que estar bien hecho para que tú te sientas bien. Eso tiene que estar bien cocinado para que tú te sientas bien. Para las otras gentes de repente no importa. No importa. Pero para Jesucristo, convertir el agua en vino no era cualquier vino. Él tenía que convertirlo de acuerdo a su característica.
Él hace las cosas bien. Y esto es algo que tenemos que aprender nosotros también. Y es para mí una ley, ¿no? Nosotros cuando estábamos jóvenes en el grupo de jóvenes, Jim Rayburn era el fundador de Young Life en Estados Unidos. Y él decía, si hacemos las cosas y las hacemos para el Señor, tienen que tener excelencia. Es decir, tienen que ser hechas con toda la excelencia del mundo. No hay cosa que a mí me moleste más cuando la gente, ya. No, o sea, eso no. Si hacemos las cosas para el Señor. Ahí no importa, que viene más o menos. Claro, hay que hacerlo bien, porque no lo estamos haciendo para cualquiera, lo estamos haciendo para el Señor. Dice el versículo 11 de Juan capítulo 2. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Jesús está agrupando a su gente y está empezando a decirles, mira quién soy yo. Ya hemos hablado de que no se utiliza la palabra milagros, sino la palabra señales, porque era la idea de apuntarlo a él, ¿no? Apuntar a Jesús como el Mesías que había llegado. Y el versículo 12 dice, después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y estuvieron allí no muchos días, ¿no? Después de la boda, entonces ellos bajan a Capernaum. Muy bien. Entonces, esto en cuanto a el primer milagro. ¿Recuerdan esta hoja que les di? ¿No? Entonces tenemos acá señales, milagros, acá. El primero, márquenlo como que ya lo hemos estudiado. La próxima semana nos toca Juan, capítulo 2, versículos 13 al 22. Jesús purifica el templo. La primera Pascua, ¿no? Le llaman la primera Pascua porque estaba cerca la Pascua, ¿no es cierto? Entonces, como dice el versículo 13, empieza diciendo, estaba cerca la Pascua de los judíos, y se menciona como que era la primera Pascua cuando ya él había empezado su ministerio. Acá en mi Biblia tiene ese título, el capítulo. Sí, ¿Alguna pregunta? ¿me podría dar una ficha? ¿Cuál de ellas? ¿Esta? La de los milagros. Esa. Todo el mundo tiene, ¿no? Bueno, oramos entonces y continuamos comiendo. Nos toca la oración. Vamos a orar. Oras tú nomás, Sí. para hacer. Señor, gracias por este tiempo. Siempre tu palabra nos va hablando, nos va enseñando. Permite que nuestro corazón se forje, que seamos luz y que brillemos donde nos has puesto. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien.